Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Doménica Salazar y a continuación veremos el deber 1 del progreso 2. Pero primero que todo veamos un poco de contexto de la articulación sinovial. La articulación sinovial, como todos sabemos, son articulaciones que se mueven con mucha libertad. Se clasifican de un punto de vista funcional como diartrosis y se caracterizan por la presencia de un cartílago articular. Estas cubren superficies de los huesos de la articulación. En sí es un cartílago hialino. Las partes de la articulación sinovial, las caras articulares, ¿qué son? Estas son las superficies que se encuentran a los bordes o extremos de los huesos y en sí son recubiertas por el cartílago articular. Revisten completamente las superficies articulares y reducen el rozamiento de los huesos de la articulación durante el movimiento y aparte de eso ayudan a amortiguar los golpes. Esta carece de vasos y nervios, por ende se nutre por difusión de líquido sinovial. La cápsula articular, ¿qué es? Es una membrana fibrosa que envuelve a la cavidad sinovial, estabiliza la articulación y además de eso permite que permanezca en contacto con los otros componentes de la articulación. La membrana sinovial. Esta produce líquido sinovial. El líquido sinovial es una de las cosas más importantes, ya que en sí reduce la fricción y aparte de eso ayuda a lubricar las articulaciones, proporciona nutrientes y eliminar desechos metabólicos, en conjunto con las células fagocíticas. Por consiguiente, veamos las articulaciones. La articulación temporomandibular o también llamada complejo articular cráneo-mandibular. Esta es una articulación sinovial bicóndila que existe entre el hueso temporal y la mandíbula. En realidad son dos articulaciones, ya que están a cada lado de la cara. Estas funcionan sincronizadamente y es la única articulación móvil que hay en la cabeza. A continuación veremos las articulaciones del hombro. Son 4 en sí, pero veamos la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es la de acá, la que se une el acromión con la clavícula y es un tipo de sinovial plana. Esta obviamente permite el deslizamiento de la clavícula con conjunto al acromión. La articulación esternoclavicular. La articulación esternoclavicular permite el movimiento y el deslizamiento en conjunto con las otras dos articulaciones, que es la articulación escapulotorácica. La escapulotorácica, que es la de acá, es dependiente de la articulación acromioclavicular y esternoclavicular para poder realizar su acción. La articulación glenohumeral es la más grande que encontramos en articulaciones del hombro. Esta es un tipo de sinovial esferoidea o esférica. Esta permite también el movimiento de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, y por ende la suma de todos esos movimientos produce la circunducción. La articulación del codo. En esta tenemos la articulación húmero-radial. Es la parte que es la unión de la parte más externa del húmero con la cabeza del radio. Además de esto, permite realizar los movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación. La articulación húmero-cubital conecta el húmero con el cúbito y además de eso posibilita también los movimientos de flexión y extensión. La articulación radiocubital proximal une el radio y el cúbito y asimismo permite los movimientos de pronación y supinación. La articulación de la cadera. La articulación de la cadera es una articulación tipo rótula y se forma donde el hueso del muslo, el fémur, se une con los 3 huesos que componen la pelvis, el hueso ilíaco, la parte del trasera del isquion y el frente inferior del pubis sobre él. Esta articulación se clasifica como enartrosis, de tipo diartrosis, y se caracteriza porque los dos tipos de articulares son esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra convexa, lo cual permite la gran movilidad. Esta, como también hemos visto, está envuelta por una articulación sinovial, la cual facilita el desplazamiento de la superficie de los dos huesos. La articulación de la rodilla está formada por 2 grandes huesos, el hueso del fémur, de la parte proximal, y la tibia en la porción distal. También está disponible ya un pequeño hueso llamado rótula, que se articula con la porción anterior e interior del fémur. Puede realizar principalmente movimientos de flexión y extensión. Está rodeada por una cápsula articular y varios ligamentos que le dan estabilidad.
En la articulación del tobillo, como hemos visto, el astrágalo se apoya sobre el calcáneo. Esta es una formación bastante plana y sin gran movimiento. Es un fuerte conflicto ya que soporta la transmisión de la fuerza del peso corporal y rige los movimientos de la estabilidad del pie. Cuando se deteriora este cartílago de esta articulación se produce una degeneración artrósica y dolor, que ocasionalmente obliga a la intervención quirúrgica para suprimirlo o derivarlo.